con nuestro primer invitado, pues para hablar de algo que nos preocupa, sobre todo a todos los artistas, algunos más que otros, sobre todo los que pretenden hacer de su vida artística una profesión, que entiendo deberían de ser la mayoría, y que por muchos motivos, por la situación de nuestra pequeña sociedad, por cómo está constituida la economía de nuestra sociedad y los patrocinios y todo esto, pues a veces es muy difícil que el artista pues subsista o sobreviva sin una tan llamada y reclamada ley de mecenazgo. Creo que se ha promulgado, pero está pendiente de reglamento y está pendiente de otro tipo de cosas, y por eso al final no se ha podido poner en marcha. De todo esto vamos a hablar con el crítico de arte y gestor cultural, Abil Peralta, y para que nos cuente sobre todo de entrada en qué está esta ley de mecenazgo, en qué estatus está ahora mismo. Buenos días, bueno, ya buenas tardes. Ya buenas tardes. Pinky, me alegra volver a encontrarme contigo, porque recuerdo que ya acabada tú y yo habíamos tenido un diálogo muy interesante hace un par de años, me parece, y ciertamente como es de tu conocimiento, mis 16 años de vínculo directo como asesor de la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el Congreso Nacional, 11 de esos años han sido de conexión directa con el proceso de producción, redacción, creación, aprobación de la ley de mecenazgo cultural, para establecer una especie de calendario del proceso de la ley. Hay que decirle a los amigos que nos escuchan que la ley fue aprobada por el Congreso Nacional por mayoría, por ambas cámaras, Cámara de Diputados y Senado de la República. En el Senado tuvo unas modificaciones que no era nuestro deseo, y hablo de nuestro deseo porque la ley, como tú recordarás, es originaria de la Cámara de Diputados, cuyo proponente es el artista Manuel Jiménez, y años después de mucho batallar a lo interno de la Cámara de Diputados, fue retomada por el hoy senador de la República, pero en ese momento diputado miembro de la Comisión Permanente de Cultura, Franklin Romero, actual presidente de la Comisión Permanente de Cultura del Senado. Y bueno, cumplimos con la parte parlamentaria, se aprobó en el Congreso Nacional. Del Congreso Nacional, conforme a la Constitución de la República, la ley pasó al Poder Ejecutivo a manos del entonces presidente Danilo Medina Sánchez. Pues el presidente Medina, interpretando a ustedes, los artistas, a la comunidad cultural, pues promulgó la ley, emitió el reglamento de promulgación de la ley. Y como parte de los procesos constitucionales y de continuación del Estado, el presidente Abinader, prácticamente meses después de su juramentación, entonces promulgó el reglamento de aplicación de la ley 340-19 de fomento e incentivo del mecenazgo cultural. Te puedo adelantar, y esto se lo hago llegar a la comunidad, que al margen de las gestiones legislativas y políticas, vamos a llamarla así, que el senador Franklin Romero ha venido haciendo, por ejemplo, en declaraciones como el programa de María Cela, dando seguridades de que la ley se va a poner en vigencia, pues se ha producido, digamos, el milagro del proceso. Y es que por primera vez el presidente de la República, Luis Abinader Corona, pues habla públicamente de la ley, y lo ha hecho en 2 ocasiones consecutivas para sorpresa de todo el país y la comunidad cultural. La primera fue en una sesión del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde estaba acompañado de Manuel Jiménez y el ministro de Turismo, ahí atendiendo a una pregunta que le hizo el periodista Eury Cabral. Él se pronunció, el presidente dio seguridades de que ciertamente la cultura iba a recibir ese manto de protección proveniente de la ley, y después fue en un acto público donde se inauguró la exposición inmersiva
del pintor surrealista Iván Tovar, donde ella habló de manera categórica. Entonces, ¿qué le falta ahora mismo a la ley? Ahora mismo, y es bueno, porque esto que voy a decir es un aspecto de orden estrictamente técnico. No se puede hacer ni delante ni detrás. La propia ley, en uno de sus articulados, establece la constitución del Consejo Nacional de Mecenazgo, que está integrado por 8 miembros. La ley misma identifica a 6 de esos miembros, que son lo que llamamos miembros delegados, que los nombra la propia ley, que son personalidades de instituciones encabezada por el Ministerio de Cultura y el ministro de turno, en este caso la ministra, pero hay 2 miembros que para cumplir la matrícula de 8 debe designarlos el señor presidente de la República, pero ojo, debe designarlo mediante un decreto presidencial. Sí. Pero para el señor presidente designarlo, que es un mandato constitucional, él lo designa y 24 horas después de designado esos 2 miembros que la propia ley dice y el reglamento quiénes deben ser y cómo deben ser, sin mencionar nombres, dice un experto en gestión impositiva, es decir, que domine la cultura impositiva y administración pública o privada, y un gestor cultural independiente que tenga una trayectoria de gestión y que tenga, digamos, una hoja limpia, digna, ¿verdad? Que no tenga esas tasas de rechazo y esas cosas. Entonces, ya constituido el Consejo se reúne y envía una terna al presidente de la República, y de esa terna, que pueden ser 2, pueden ser 3, tiene libérrimamente la voluntad de hacer como lo considere, el señor presidente entonces designa a lo que es la figura principal del órgano rector del mecenazgo, que es la Dirección General de Mecenazgo, es decir, designa al director general de mecenazgo. Y cualquier otro funcionario que el presidente estime que por su importancia y rango dentro del sistema de mecenazgo deba ser nombrado por el Poder Ejecutivo. Y después de eso todavía queda la elaboración del reglamento. No, eso te quería explicar. El reglamento, para buena noticia de los amigos radioyentes y televidentes, ya no solo fue elaborado, tuve el altísimo privilegio de participar del equipo redactor de ese reglamento, no solo fue elaborado, sino que el presidente Abinader tiene, digamos, la cuota histórica de haberlo promulgado, emitió el decreto. O sea, ya tenemos ley y ya tenemos reglamento. Lo que falta es designación. El órgano gestor. Exacto, completar el Consejo de Mecenazgo. Ok, bueno, si esto lo comparáramos a la ley de cine, ha seguido exactamente los mismos procesos. La promulgación de la ley, elaboración del reglamento, el Consejo Cinematográfico, que en su momento también se normó por decreto, y recordemos que en ese Consejo Cinematográfico había cineastas, dueños de medios de comunicación y y de ahí salió pues la creación de la Dirección General de Cine. Ese Consejo Cinematográfico prácticamente dejó de tener sentido, porque ya todo cae en manos de esta oficina técnica, que en este caso es la Dirección General de Cine, que en este caso sería la Dirección General de Mecenazgo. Es curioso porque parece que lo que faltan son 2 pasos pendejísimos, que se pueden, son 2 pasos que se pueden solucionar en una sola semana. Así es. Y estamos parados por eso sola. Los artistas todavía no pueden tener acceso a los beneficios de esta ley, que eso va a ser otro tema, que los artistas ya se acostumbren a la parte fiscal, a la parte de todo eso, como nos tuvimos que acostumbrar todos los del cine, pero bueno, ya llevamos casi 10 años y ha funcionado, ¿no? Así es. Para ponerte en contexto, y te voy a hablar de algo que tú conoces muy bien, España, por razones políticas, se sustrajo de una ley bastante
dinámica que tenía de mecenazgo, y bueno, toda esa batalla de Podemos y otros entraron en una ruta de modificación de su ley de mecenazgo y todavía están batallando. Tienen 15 años en esa batalla en el Parlamento y el Ministerio de Cultura y Deportes. Pero España va a tener su ley de mecenazgo, pero aún sin tener su ley vigente, el sistema cultural español se está beneficiando enormemente de lo que es la filosofía y la cultura del mecenazgo. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la economía naranja que estableció el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente el presidente de Colombia, Iván Duque, y su amigo Luis Buitrago, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, lograron establecer este aporte a la economía contemporánea, creó la figura recaudatoria de fondos para la cultura, que es el crowdfunding o el micromecenazgo. En España se están restaurando monumentos y obras del Greco, se están restaurando templos, se están restaurando hasta calles históricas y sitios culturales con el crowdfunding, que consiste simplemente en usted abrir una cuenta bancaria con acceso digital según las leyes, ¿verdad?, de gestión financiera electrónica, y usted presentar un proyecto, y ese proyecto, que en el caso dominicano, que haya alcanzado el certificado, la aprobación del certificado de interés cultural, y usted va a recibir fondos del mundo planetario, con un tope, obviamente, y con regulaciones correspondientes. Y yo siempre digo algo, y lo he dicho en mis conferencias: la parte más importante de la ley 340-19 de mecenazgo es que viene a organizar el sistema cultural dominicano, nos pone en la vitrina, en el ojo abierto del Estado en sí mismo y del sistema económico y financiero, digamos, en una definición técnica que yo hago de la ley. Digo que es una ley transversal a toda la vida nacional. Porque si usted tiene un hospital, en ese hospital, contrario a como hacemos en la República Dominicana, pues se desarrollan programas de animación cultural para enfermos, conciertos, exposiciones, se hacen murales, se hace artesanía con niños, con ancianos, etc. Pero lo bien puede ser un parador en una carretera de alto aliento, como cuando tú vas para Punta Cana. Un parador que tenga escultura de arte público, que tenga santuario, que tú puedas ir a ver un concertino. Es decir, es una ley que por primera vez le va a permitir al sistema cultural dominicano tener un vínculo directo, activo y regulado, conforme a la Constitución de la República, con el sistema económico y financiero del país. Porque hasta este momento no lo tenemos, y fue una experiencia que vivimos cuando debatíamos en el Congreso la ley de cine. Yo tuve el privilegio de estar ahí en ese proceso, y hay algunas inquietudes que tienen algunos sectores del arte que dicen: pero mira, el % de exención impositiva es muy poco, un 2.5%. Yo le voy a decir: miren, el mejor ejemplo es la ley de cine. Cuando se aprobó la ley de cine, luego de aprobada, con todo y la buena voluntad política de ese momento, la ley volvió al Congreso y se hicieron las modificaciones. Y hoy día la ley de cine es una ley fortuna para la vida cultural, política, social y económica.